Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas a Ruda, Voces que Incomodan. Hoy nos ha llegado una carta y queremos compartirla con ustedes. ¡Tan! Voy a leerla. Hola, soy Lucía. Tengo 20 años y me hice un aborto a los 18. Cuando vi el resultado de la prueba de embarazo, el mundo se me vino encima. No sabía si al decirlo a mi madre o a mi prima que quiero mucho me iban a escuchar y acompañar, o si me iban a juzgar y si iba a armar la tragedia. Pero entonces llamé a mis 3 mejores amigas. Vinieron a mi casa, se los dije y no hubo juicios. Solo hubo un ¿qué necesitas? Aquí estamos. El día que lo hice, fui a casa de una de mis amigas. Esa casa se convirtió en un refugio. Una preparó un té, otra me puso una serie que me encanta, y la tercera me tomó de la mano con tanta fuerza que sentí que su calma pasaba a mi cuerpo. Me sentí bien porque descubrí que la amistad es también una forma de medicina. Fue un acto de libertad compartida. Las acompañantes, quienes están con nosotras en los momentos más complicados. El día de hoy tenemos como 2 invitadas muy importantes y muy queridas. Una de ellas es Nancy Tarazona, psicóloga y feminista perteneciente a las Caraguayas. Y también tenemos a Cintia Núñez, activista feminista. ¡Aplauso para ellas! Les tenemos unas dudas para ustedes. Gracias. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Bueno, la carta, gracias por la invitación, por estar aquí, Micaela, en tus proyectos y siempre acá difundiendo los temas tan interesantes e importantes. Y la carta también como que nos moviliza, creo yo, un poco, ¿no? Porque casi todas las mujeres hemos experimentado estas situaciones o hemos visto de cerca a quienes han experimentado y sabemos que como la historia de Lucía, ¿no? El miedo, el temor, pero también el calor luego de haber tomado su decisión es realmente legítima, ¿no? ¿Qué rol cumplen las acompañantes? ¿Para qué están? ¿Cómo nos acompañan? Si quieres, preséntate. Perdón. Nada, bueno, yo soy activista feminista y solo quería contarles en todo caso que he formado parte de un proyecto muy significativo para mí, muy importante en mi vida, un proyecto muy bonito que se llamaba Línea Aborto Información Segura, que fue la primera línea y creo que la única, ¿no? A través de la cual hace 15 años, más 16, empezamos a brindar información sobre cómo abortar con medicamentos en casa, ¿no? Y estuvimos vigentes hasta hace un par de años. Y bueno, y en ese trayecto he conocido acompañantes, yo he brindado información, he tenido el privilegio además también de conversar con mujeres y personas con posibilidad de gestar que me han contado, ¿no? O sea, sus problemas, nunca se lo pedimos, pero a veces las razones por las que estaban tomando una decisión como esa, las circunstancias en las que habían salido embarazadas. Entonces ha sido muy rico, ¿no? Y nada, desde ese lugar es que vengo acá y gracias por la invitación y me siento en casa. Eso, perdón. Esa es la idea que nos podamos sentir en casa, que nos podamos sentir también, como dice este capítulo, que nos podamos sentir acompañadas. ¿Cuáles son las razones por las cuales una mujer o una persona en capacidad de gestar toma esta decisión? Yo creo que la principal razón es que no desea esa situación en su vida, ¿no? Entonces esa es una razón que tenemos que empezar a sociabilizar, ¿no? Que la principal razón es que no desea, ¿no? Claro que detrás de eso después se desagregan un sinnúmero de razones, ¿no? Estudios, trabajo, diferentes, quizás es su relación de pareja que no le permite en ese momento ser madre o tener
un hijo, ¿no? La situación económica. La situación económica, y ahí también se abre el abanico a otros grupos donde a veces no se visibiliza o se piensa que no existe abortos, ¿no? Por ejemplo, se piensa a veces que las madres no abortan o ya no van a abortar, cuando en realidad muchas madres deciden no continuar con estos embarazos porque quizás ya tienen muchos hijos o ya tienen uno o no desean en ese momento, ¿no? O por ejemplo también las personas que no necesariamente son solteras o no tienen una pareja estable, ¿no? Es decir, puede ser mujeres casadas, convivientes que también no desean tenerlo, ¿no? Y el otro abanico también que a veces no se habla son las personas trans, ¿no? O las lesbianas, o entre otros grupos de la comunidad LGBT que quizás no es muy visible, pero que también afrontan esta situación donde no desean afrontar un embarazo, ¿no? Cintia, en el proceso de tomar esa decisión, ¿nosotras buscamos compañía o es la soledad que también nos atraviesa en este camino? Sí, de hecho, se busca compañía. Creo que, por lo menos desde mi experiencia, muchas mujeres han esperado encontrar la compañía de sus parejas, ¿no? De sus amigas a veces, pero lo cierto también es que hay un estigma tan fuerte, ¿no? Y hay un mito sobre el aborto, que es algo, que es un crimen, ¿no? Que termina aislándolas, viviendo esa experiencia, no siempre, y eso ha ido cambiando con los años, pero viviendo esa experiencia con culpa, con vergüenza y con soledad, ¿no? Esa culpa, esa soledad que mencionas, vienen de la mano, es decir, ¿de qué forma la culpa atraviesa también nuestra decisión hacia nuestro proyecto de vida? Yo creo que eso sí va de la mano y que muchas mujeres seguramente o muchas personas que, por ejemplo, tienen creencias religiosas muy marcadas, ¿no? O pensamientos muy rígidos en torno a lo que es el pecado, lo que es matar, lo que es el crimen, ¿no? Incluso muchos pensamientos en torno a los castigos que van a venir después, y ahí hay muchos mitos, mucha información sesgada, ¿no? Ya, ¿Cómo cuáles? ¿Cómo cuáles serían ejemplo, esos castigos que están en el imaginario? desde que te vas a ir al infierno, desde que vas a tener mala suerte, que tu relación se va a terminar, que te van a dejar, que te van a sacar en cara, ¿no? O que luego tus hijos se van a enfermar, ¿no? Porque estás matando aparentemente a otro niño, ¿no? Pero si ya eres mamá y tienes otros hijos y si abortas, es como que se puede regresar hacia tus hijos también, ¿no? Lo otro también es que vas a tener problemas de salud física, ¿no? O sea, la clásica, ¿no? Que te vas a quedar infértil, que no vas a poder tener hijos, vas a tener complicaciones. Y eso se replica mucho y va entrelazado, y por eso también creemos que es una cuestión machista, patriarcal, ¿no? Porque luego encuentras la ginecología súper machista, súper estigmatizante con las mujeres o con las personas que buscan estos servicios, ¿no? Entonces, sí va de la mano, y pues en nuestro país que hay tanta presencia de fervor religioso, y sobre todo de este fervor religioso que aumenta hacia lo conservador, muchas quizás terminan cambiando su decisión regidas por eso, ¿no? Otras no, porque van priorizando sus proyectos de vida, ¿no? Pero en ese sentido, perdón, sí. En ese sentido me parece interesante porque creo que ahí sí la experiencia de atravesar un aborto acompañada y por redes feministas cambia, te cambia totalmente. ¿Cómo Esa te visión cambia? de la experiencia. ¿Cómo cambia una mujer o una persona con capacidad de gestar que pasa por este proceso sola a que lo pase acompañada? ¿De qué forma cambia? O sea, cambia la mirada de la persona que está atravesando o que está afrontando ese embarazo no deseado, ¿no? Porque claro, es como, tú estás súper vulnerable, estás en un contexto adverso, hay criminalización, la gente te da la espalda, el Estado te da la espalda, no tienes información, y de pronto aparecen estas redes, estas personas, porque a veces no necesariamente son redes, son mujeres que de manera independiente se están organizando para digamos, acudir al llamado, y procuran un espacio seguro, cálido, donde te brindan información, y están para contenerte. Entonces, eso me parece que es como un golpe a esta lógica más de
de castigo Ujú, que estabas sí. comentando, Nancy, Ujú. o de control de nuestros cuerpos, Sí. y pone por delante la vida, ¿no? O sea, el cuidado es el sostén de la vida y a mí me parece súper poderosa, ¿no? Ay, Y sí. la compañía también, lo que tú mencionas, rompe ese prejuicio de que es algo que solo te está pasando a ti, por ejemplo, ¿no? Que tú te encuentras en una situación súper desfavorable, trágica, sola y con etcétera de cargas, ¿no? Pero cuando aparece una compañía, un acompañante, un amigo, una familiar, ya no te sientes tan sola porque te das cuenta de que esa persona al escucharte te va a decir, ah, ya, yo también, por ejemplo, ¿no? O sea, no te conté, pero yo también hice este procedimiento, o yo conozco a tal persona, ¿no? El yo también empieza también a ser Exacto. como un eco, ¿no? Así Sí. como cuando las mujeres hemos empezado a Hablar de la visibilizar violencia. de la violencia de género, Así es. empezamos también a decir, yo también he pasado Así por es. esto, yo también he tomado esta decisión, ¿no? Y hablábamos un poco si este proceso de sentirnos acompañados o inclusive de tener información para decidir, la decisión que querramos tomar, ¿no? ¿Es también liberador? ¿Nos libera? ¿Nos da otra mirada también sobre nuestro cuerpo? Sí, yo creo que sí, definitivamente la información. Estigmatizante, ¿no? Totalmente. Además que la información también es como una evidencia, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos con personas jóvenes, el hablar de las citas que mencionan organismos internacionales o procedimientos que hay en otros países, las mismas redes sociales, las mismas películas, series que consumimos en plataformas digitales, vemos que hay procedimientos que son seguros, entonces eso va generando mayor tranquilidad y ves que no es algo que no se puede hacer, es que sí se puede hacer, es más, se hace en otros lugares, ¿no? Y cuando se conversa con las personas quizás mayores o adultas mayores, ¿no? O personas que podemos creer prejuiciosamente que tienen más limitaciones en torno a estos temas, también sucede de que van desmitificando y reconocen que la información o la evolución de la información va a ser liberadora incluso para ellas mismas, porque van también soltando culpas o secretitos, ¿no? Que llevan cargado, porque si no han sido ellas, han sido sus hijas, sus sobrinas, entonces... Sí, perdón, lo que estaba también pensando justamente en esa línea es que recibir información significa que es posible tener un aborto seguro, por ejemplo, en tu casa acompañado de tu familia. Y no solo eso, ¿no? Cuando uno se aboca quizás a buscar más información y va hacia las fuentes, se da cuenta que además esta información está respaldada por organizaciones internacionales, por la OMS, por ejemplo, ¿no? Que además ha tenido una evolución muy interesante en sus guías, porque desde el 2003 ha lanzado una serie de guías que brindan información y una evolución bien interesante, porque ahora se hablan de las acompañantes, o sea, de personas que con información pueden acompañar, ¿no? Entonces eso es muy interesante. Y que no solamente va a ser en el ámbito hospitalario. Totalmente. Que desde ya es una brecha en nuestro país enorme, ¿no? Entonces eso también va creando posibilidades que quizás no veíamos, ¿no? Y creo que también las acompañantes empiezan a existir y empiezan a estar producto de estos silencios, producto de esta falta de presencia y de responsabilidad del Estado en brindar esta información, ¿no? Tú, Cintia, hace un momento mencionabas la organización a la cual has pertenecido, que han llevado 16 años de trabajo. Y decías que ha habido un cambio en estos 16 años. ¿Cuáles son esos cambios que ves con respecto a el acompañarnos en estos momentos, ¿no? Wow, la primera vez que salimos, recuerdo que nos daba un poco de miedo para esto. Salimos como un proyecto que además ya había arrancado en Ecuador, ¿no? O sea, otra organización en Ecuador ya había lanzado su línea y 1 año y medio, 2 años después, salimos nosotras. Y en ese momento era difícil incluso pegar un sticker que decía aborto seguro, te daba vergüenza, te daba miedo, te daba miedo entregárselo a alguien, ¿no? Ahora podemos salir con nuestros pañuelos verdes, ¿no? Hablar sobre aborto. Podemos abrir un programa en el cual podamos conversar de esto, tal vez sin tanto miedo, ¿no? Que creo que el miedo está, pero tal vez sin tanto miedo. Porque ¿no? sabemos que hablar y la información no es un delito, pues, ¿no?
Claro, no es un delito. Exacto. Y este miedo, estos estigmas, este señalamiento que ustedes mencionaban de decirnos malas mujeres, matas bebés, ¿a quién le conviene? ¿A quién ese señalamiento? ¿A quiénes le conviene? ¿Quiénes se benefician de que nos cataloguen desde ese lugar a las mujeres que acompañamos, a las mujeres que brindamos información, a las mujeres que luchamos por un país donde podamos decir sobre nuestros proyectos de vida? ¿A quién le conviene eso? Al patriarcado, al capital y no. Porque mientras las mujeres principalmente sigan teniendo hijos obligatoriamente, van a seguir muy probablemente empobrecidas, muy probablemente siendo las manos de obra, pues, ¿no? De las grandes fábricas, empresas, y va a ser una cadena también de empobrecimiento, ¿no? También creo que funciona muy bien a los políticos, ¿no? Porque es algo que sucede en todas las clases sociales, pero Sí. que no todas acceden. Entonces, beneficia también porque van generando leyes que van criminalizando, porque necesitan seguir teniendo el control de las mujeres para poder seguir gobernando, ¿no? Entonces, Sí, bueno, lo que ha pasado con este lugar, ¿no? Que creo que albergaba a niñas, ¿no? Que finalmente era un negocio. claro. Y una cárcel también, ¿no? Ah, sí, claro, por supuesto. Sí, porque todo el mundo se está preguntando dónde han estado los bebés de estas niñas, ¿no? O sea, si realmente han sido adoptados por medios legales y con todos los filtros, o han sido realmente lo que tememos, ¿no? Que nos convertamos en incubadoras para que luego comercialicen a los bebés, o que sigan explotando los cuerpos de las mujeres principalmente, ¿no? Entonces, Y bueno, para cerrar, yo tenía algunas preguntas, a ver si las podemos responder así como un pimponeo, ¿no? Se dice que las mujeres que abortan es porque no quieren ser madres. ¿Eso es verdad? falso. Nancy dice falso, yo creo que puede haber de eso, pero en verdad las razones son diversas y es súper complejo. Y creo que lamentablemente el estigma hace que uno no pueda escuchar, ¿no? El testimonio, no puede escuchar la experiencia del otro. Creo que ese es un enorme problema, porque a veces la maternidad ocurre como... Hay una temporada en la vida. De repente nunca lo deseaste, de repente hay un momento en tu vida en que te animaste, te ilusionaste, ¿no? Hay mujeres que de repente nunca Exacto. han tenido ese deseo, pero hay otras que sí, ¿no? ¿Y las mujeres que toman esa decisión son malas mujeres? No, En ninguna situación, en ninguna posición, en ninguna situación son malas mujeres. no, eso es un mito, ¿no? Y es manipulación, además. Yo creo que algo que les arde mucho es que justamente las mujeres que deciden dar este paso están rechazando el mandato de feminidad, que son esas expectativas que se esperan, ¿no? de una mujer, ¿no? Que sea buena, que sea abnegada, que sea cuidadora y que sea madre. Entonces, imagínate. El ser mala mujer también es un término que impone la iglesia, ¿no? Entonces, Bueno, muchas gracias. Ha sido muy bonito escucharlas, acompañarnos, compartir. Creo que estamos en un momento donde nos necesitamos más juntas, más juntes, y creo que vamos a afrontar también un proceso que nos tiene que hacer este llamado a juntarnos, ¿no? Y que sea ley, que sea nuestro derecho, y porque más mujeres y personas con capacidad de gestar podamos decidir sobre nuestros proyectos de vida, ¿no? Si queremos ser madres, si no, y que la información sea accesible para todas. Muchas gracias. Aplausos para nuestras invitadas, por favor, buen día. Gracias. Salud, 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 salud. ¿Qué tal, Chasca? Bienvenida. Hola. Bienvenida. Una ruda para ti. Gracias. Bienvenida a Ruda Voces que Incomodan. Hemos conversado temas muy acogedores, muy importantes con dos compañeras excepcionales. Y hoy, en este escenario, en este micro escenario que nos hemos inventado con el equipo, tenemos a una poeta y letrista de Hit La Rosa. Ella se llama Chasca Paucar. Así que fuertes aplausos para ella, por favor.
Cuéntanos, Tasca, ¿qué vas a compartir con el equipo y con la gente que ve Ruda? Voy a empezar con una letra de mi banda de Hitler Rosa que se llama Las Ratas. Lo pueden buscar en YouTube, en todas las plataformas Me gusta ese digitales. título, me gusta ese título. Y está dedicado principalmente a nuestros tan agradables, pintorescos políticos. Necesario en este momento. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por invitar. No, muchas gracias por aceptar. Así que fuertes aplausos. Nos vemos en el siguiente episodio. Con ustedes, Chasca Paucar. Ratas morbosas del inframundo, reunidas para ladrar sus riñas absurdas, envueltas en pantanosas sensaciones de justicia. El mar, que todo lo sabe, no les permite beber de su viejo laurel verde. Sedientas, se hinchan de fluidos callejeros, la ansiedad, la desesperada supervivencia. Sacan a pasear sus sesos por todo el callejón rojo. Y ay, azul, tanto te alejas. Mira cómo mi sombra corre loca sobre esta lava ardiente. Mi rostro de humanidad se quema y el sol es eterno. Siempre es hoy, hoy, hoy. La eternidad sí existe.